Muy buenas. En este vídeo vamos a explicar el concepto de trabajo en termodinámica. Lo primero de todo, tenemos que saber que el trabajo es la energía necesaria para producir un desplazamiento de un sistema, como puede ser, por ejemplo, una persona que arrastra un objeto. Eso le requiere cierta energía para poder producir un desplazamiento, ¿no? Entonces nosotros podríamos entender el trabajo como el trabajo que vamos a utilizar una W, como una fuerza que aplicada sobre el sistema o sobre el objeto produce un pequeño desplazamiento que vamos a llamar delta X. F sería la fuerza aplicada. Si nosotros tratamos de calcular el trabajo total para un desplazamiento total, deberíamos hacer la integral de la expresión F por diferencial de X. ¿Qué pasa en el ámbito de la termodinámica? Bueno, pues es muy similar. Lo único que en termodinámica usualmente trabajamos con unos recipientes, ¿no? Tenemos quizá típicamente pues un gas encerrado en un recipiente. Entonces nosotros vamos a decir que sobre nuestro recipiente aplicamos cierta fuerza mediante la cual producimos una variación en el volumen. Es decir, imaginémonos a lo mejor que esto es un recipiente en donde la tapa se puede desplazar hacia abajo, por ejemplo, se puede producir una compresión del sistema, como digo, aplicando cierta fuerza, ¿vale? Igual que aquí pues aplicábamos cierta fuerza y producíamos un pequeño desplazamiento diferencial de X, pues ahora, aplicando una cierta fuerza, podemos producir un pequeño desplazamiento diferencial de X, por ejemplo, de la tapa de este recipiente. Claro, entonces, la definición en principio es la misma. Diferencial de trabajo es igual a fuerza por diferencial de X. ¿Qué pasa? Que usualmente fuerza y desplazamiento no son variables con las que trabajamos en termodinámica. Por este motivo, será más conveniente estudiar el trabajo de la siguiente forma. Fijaros, si nosotros nos damos cuenta de que ese pequeño desplazamiento, vamos a ponerlo así, de nuestra tapa, por ejemplo, ese pequeño desplazamiento diferencial de X, vemos que se traduce en esta variación de volumen, podemos calcular el trabajo de la siguiente manera. Diferencial de X multiplicado por el área de la tapa, del recipiente, sería un diferencial de volumen. Es decir, diferencial de volumen es igual a el área por diferencial de X. Por lo tanto, nosotros podemos cambiar en nuestra expresión diferencial de X por diferencial de V partido el área. Entonces, teniendo esto en cuenta, la expresión para el trabajo o para diferencial de trabajo nos quedaría como fuerza y diferencial de X lo estamos cambiando por diferencial de V partido el área. Entonces, tendríamos esta expresión para el trabajo. ¿Qué ocurre? Que la fuerza por unidad de área nosotros la conocemos como presión. Entonces, esta es la manera en la que nos conviene estudiar el trabajo en termodinámica. ¿Por qué? Porque la presión y el volumen son variables que vamos a conocer de nuestros sistemas termodinámicos. Típicamente vamos a trabajar con gases ideales, más en concreto. Entonces, como digo, presión y volumen son magnitudes que vamos a conocer. Entonces, esto sería lo primero, ¿vale? La expresión del trabajo, por lo tanto, si nosotros luego queremos calcular el trabajo total, pues a lo largo de un cierto proceso, lo que nos tocaría hacer es integrar la expresión diferencial, es decir, integral de P por diferencial de V. Esto sería, ¿vale? Luego, sí que es cierto que según el convenio que utilicemos, el trabajo se suele poner o como más la integral de P por diferencial de V o menos la integral de P por diferencial de V. Eso depende un poco del convenio escogido por el profesor, ¿vale? Y lo que vendría a significar es que si el sistema es el que realiza el trabajo, pues nosotros lo podemos considerar como positivo o lo podemos considerar como negativo. Es decir, cuando, por ejemplo,
Si utilizásemos el convenio que tiene el menos delante de la integral, lo que estaríamos diciendo es que cuando el propio sistema es el que realiza el trabajo, el sistema es el que gasta la energía, digamos, en hacer ese trabajo. Entonces, como el sistema es el que gasta la energía para hacer el trabajo, se le pone un menos delante. En este convenio, cuando una fuerza externa realiza el trabajo sobre el sistema, nosotros obtendríamos como resultado un trabajo positivo. Es decir, el trabajo que se realiza sobre el sistema va a salir positivo y el trabajo que realiza el propio sistema va a salir negativo, debido a este signo menos, como digo. En el otro convenio, pues totalmente al revés. Cuando es el sistema el que realiza el trabajo, pues vamos a tener un trabajo positivo. Cuando el trabajo se realiza sobre el sistema, es decir, una fuerza externa hace una variación del volumen sobre nuestro sistema, vamos a obtener un trabajo negativo. Ya digo que esto depende un poco del profesor que esté impartiendo la asignatura, según en la universidad que sea, pues se utiliza un convenio u otro. Eso es un poco irrelevante en este punto. Entonces, bueno, esta sería la expresión que tenemos para el trabajo, ¿vale? Y luego ya, pues lo que podríamos ver son el cálculo o los cálculos de los trabajos en diferentes tipos de procesos que vamos a tener cuando empezamos a estudiar termodinámica. Generalmente nosotros estudiamos trabajo en procesos de un gas ideal, en donde nosotros sabemos que la presión por el volumen cumple la ecuación de estado de los gases ideales, ¿vale? Entonces esto nos lleva a que cuando nosotros queramos calcular integral de P por diferencial de V, bueno, pues según el proceso en el que estemos, vamos a tener una manera de proceder u otra. En verdad, siempre vamos a partir desde este punto, pero lo cierto es que si, por ejemplo, nosotros estamos en un proceso isocórico, ¿qué significa un proceso isocórico? Un proceso a volumen constante. Entonces, si el volumen es constante, lo que ocurre es que no hay variación de volumen, ¿no? Por lo tanto, diferencial de V es cero. ¿Y qué tendríamos? Pues que el trabajo va a ser cero en este caso, ¿no? Porque si diferencial de V es cero, la integral de P por diferencial de V, si esto da cero, pues directamente sería cero. ¿Qué ocurriría en un proceso, por ejemplo, a presión constante? Es decir, un proceso isobárico. Vamos a verlo. En un proceso isobárico, lo que es constante es la presión. Entonces tendríamos que diferencial de P es cero, o lo que es lo mismo, pues que presión es constante, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos de calcular el trabajo a partir de nuestra expresión general, es decir, a partir de aquí, lo que tendríamos es lo siguiente. Trabajo igual a la integral de P por diferencial de V, ¿vale? Y como la presión es constante, la podemos sacar de la integral, como cualquier otra constante que está dentro de una integral, ¿no? Y al integrar diferencial de V, nos queda V. Claro, recordemos que en termodinámica vamos a calcular el trabajo cuando producimos un desplazamiento del sistema desde un punto 1, por ejemplo, a un punto 2. Es decir, nosotros vamos a tener unos límites de integración desde un volumen 1 hasta un volumen 2, por ejemplo. Entonces luego, una vez integramos, tenemos que evaluar la integral, ¿no? Con la regla de Barrow. Y esto me lleva a mí a lo siguiente. Presión por V2 menos V1. Es decir, finalmente nos queda que el trabajo es la presión por la variación de volumen. Esta es la expresión del trabajo para un proceso isobárico. Vale, hemos visto que el trabajo en un proceso isocórico es cero. El trabajo en un proceso isobárico es la presión, que es constante, por la variación del volumen producida sobre el sistema. Esto sería lo mismo que aplicar una fuerza constante y producir un desplazamiento, por ejemplo, de un pistón, en el ejemplito que veíamos antes. Si nosotros realizamos una fuerza constante sobre una superficie que también es constante, pues eso equivale a tener una presión constante. Entonces, al final el trabajo es la presión ejercida por la variación de volumen producida. ¿Vale? Vamos, ya que estamos, vamos a calcular el trabajo perdón, en un proceso isotérmico. Y luego hacemos un pequeño comentario extra que se puede hacer. Isotérmico. Lo que tenemos en un proceso isotérmico es
temperatura constante, es decir, diferencial de T es 0. Y claro, ¿aquí qué pasa? Pues empezamos igual, con la misma expresión. Lo que ocurre es que ahora la presión no es constante, no la puedo sacar de la integral, como hemos hecho en el caso anterior, pero podemos utilizar la expresión de los gases ideales. Nosotros sabemos que la presión se puede despejar como nRT partido por V, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? La presión ponemos aquí nRT partido por V. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos es que el número de moles, la constante de los gases ideales y la temperatura en este proceso son constantes. Claro, la temperatura por supuesto que lo es porque estamos calculando el trabajo en un proceso isotérmico. Entonces yo me puedo sacar nRT de la integral. Y me queda la integral de diferencial de V partido por V. Vamos a verlo. Integral de diferencial de V partido por V. Cuando nosotros integramos diferencial de V partido por V, eso deberíamos saber que es logaritmo neperiano del volumen. Y como decía antes, en física vamos a ir desde un estado inicial hasta un estado final, por lo tanto luego una vez integramos nos tocaría aplicar la regla de Barrow, desde un V1 hasta un V2. ¿Vale? Con lo que nos queda lo siguiente. El trabajo sería nRT, luego tenemos logaritmo neperiano de V2 menos logaritmo neperiano de V1. O sea, la regla de Barrow es sustituir en el límite de arriba, o sea, sustituir el límite de arriba en la expresión que hemos obtenido al integrar, y luego restando sustituir el límite de abajo en la misma expresión, ¿no? Por eso sería como nRT logaritmo neperiano de V2 menos nRT logaritmo neperiano de V1, que puedo sacar el nRT factor común. Pero podemos ir un poquito más allá. Cuando nosotros restamos dos logaritmos, deberíamos saber que la resta de ellos se puede poner como el logaritmo del cociente. Entonces yo puedo poner logaritmo de V2 menos logaritmo de V1 como el logaritmo de directamente V2 partido de V1. Entonces esta sería la expresión para el trabajo de un proceso isotérmico. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos todas las expresiones típicas de los tres procesos más importantes que nos pueden aparecer en los problemas cuando empezamos a estudiar termodinámica. ¿Vale? Y por último, quería hacer un breve comentario que nos puede venir muy bien también en alguna situación. Mirad, nosotros hemos dicho que el trabajo en física, perdón, en termodinámica, lo vamos a calcular como P por diferencial de V. Si nosotros recordamos lo que nos explicaron en bachillerato acerca de la integral de una función diferencial de x entre dos límites x1 y x2, a nosotros nos dijeron que eso, representado así, pues en una gráfica, ¿no? En donde tenemos aquí el valor de la función y aquí tenemos el eje x, a nosotros nos dijeron que la integral entre x1 y x2 de diferencial de x, ¿vale? O sea, de f de x diferencial de x, es decir, esta es nuestra f de x, a nosotros, como digo, nos dijeron que eso era igual a el área que hay debajo de la curva. Es decir, integral de x1, integral de f de x entre x1 y x2 no es otra cosa que el área bajo la curva. Bajo la curva f de x. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Bueno, esto es algo que nosotros deberíamos saber, que deberíamos traer ya de base, del bachillerato principalmente, y que nos puede servir para calcular trabajos en algunos procesos termodinámicos que en principio, a priori, pues no sabríamos, porque nosotros, bueno, normalmente se estudian los procesos isocóricos, isobáricos, isotérmicos, que tienen ciertas características que nos permiten calcular el trabajo como hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si a mí en un problema me dan un diagrama presión-volumen, diagrama muy típico? Todo el mundo que estudia termodinámica va a trabajar con estos ciclos o con estos diagramas.
E imaginaros ahora que me dan este ciclo, este proceso termodinámico, ¿vale? Y nos dicen, calcula el trabajo del ciclo entero. O por ejemplo, imaginaos que tenemos un estado 1, aquí arriba, una cierta presión, un cierto volumen, un estado 2 con una cierta presión, un cierto volumen, y un estado 3 con una cierta presión y un cierto volumen. Imaginaros que nos dan o nos piden calcular el trabajo de cada etapa o del ciclo entero. Claro, de la etapa del 3 al 1 es muy fácil, porque mirad, el volumen 3 es el mismo que el volumen 1. Si os dais cuenta, tanto el estado 3 como el estado 1 mantienen el volumen constante a lo largo de todo el proceso. Esta línea vertical representa un proceso, como vamos a indicar aquí, isocórico. Entonces nosotros sabemos que el trabajo del estado 3 al estado 1 sería 0. Por otro lado, el trabajo del estado 2 al estado 3 sabemos cómo se calcula también. El trabajo del estado 2 al estado 3 vemos que es un proceso a presión constante. Daros cuenta de que la presión entre el estado 2 y el estado 3 es todo el rato la misma, no cambia. La presión 2 y la presión 3, como digo, es la misma. Entonces, el proceso de 2 a 3 es un proceso isobárico. Por lo tanto, por lo que hemos visto antes, el trabajo sería presión por volumen final, que es volumen 3, menos volumen inicial, que es volumen 2. Es lo que hemos explicado hace un ratito. Claro, la pregunta vendría, y lo que nos podría rayar un poco, es cómo calculamos el trabajo en este proceso, del proceso del estado 1 al 2. Bueno, pues aquí es en donde yo quiero que veamos que el cálculo del trabajo del estado 1 al 2 para mí sería fácil, dado que sabemos que es la integral de P diferencial de V. El problema es que no sabemos cuál es la fórmula de presión en función de V para este proceso. Sin embargo, si nosotros tenemos en cuenta o recordamos que el trabajo es la integral de la presión diferencial de V y eso nos lleva a nosotros a pensar que viene a ser el área que hay debajo de la curva, en este caso presión, pues lo único que tendríamos que hacer es calcular este área. Este área de aquí, que vamos a pintar así, que sería una figura con forma de trapecio, ¿no? Ese área es el trabajo del estado 1 al 2. Entonces, nada, simplemente necesitaríamos conocer pues los valores de la presión 1, de la presión 2, del volumen 1 o 3, que es el mismo, y del volumen 2. ¿Cómo calculamos el área de un trapecio? Bueno, pues es el área del triángulo más el área del rectángulo, ¿no? También lo podemos hacer como base mayor más base menor por la altura partido por 2. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio sería algo así como la base mayor es la presión 2 o la presión 3, que es la misma. La base menor, perdón, la base mayor sería la presión 1, perdón, sería todo esto, P1. La base menor sería presión 2, este trocito de aquí, entonces sería base mayor más base menor. Todo esto por la altura del trapecio sería V2 menos V3. Vamos a ponerlo por aquí. V2 menos V3 partido por 2. Esa es la fórmula del área de un trapecio. ¿Vale? Y de esa forma nosotros podríamos calcular muy fácilmente el trabajo del proceso 1 del proceso correspondiente del estado 1 al estado 2, ¿vale? Simplemente el área de ese trapecio. Claro, si nosotros quisiéramos calcular el trabajo de lo que es el ciclo completo, bueno, pues eso nos lleva, y con esto terminamos, a que se podría calcular fácilmente, dado que el trabajo de lo que es el ciclo entero sería el área encerrada en lo que es el ciclo. Este área correspondería al trabajo del ciclo entero. O sea, en los problemas típicamente te van a decir, oye, calcula el trabajo de cada proceso y calcula el trabajo del ciclo. Bueno, pues el trabajo del ciclo, como digo,
Vamos a ponerlo por aquí ya para terminar. Vamos a ponerlo así. El trabajo del ciclo sería el área del triángulo. Sí es cierto que se puede calcular de esta manera, pero claro, tendríamos que hacer del proceso 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 1. Es mucho más largo y complicado que hacer simplemente el área de un triángulo. El área de un triángulo es base por altura, es decir, volumen 2 menos volumen 3, esa es la base. Por la altura es presión 1 menos presión 3, partido por 2. Eso es base por altura partido por 2. Claro, para que el trabajo nos salgan las unidades correctas de energía, que en principio van a ser julios, necesitamos poner el volumen en metros cúbicos y la presión en pascales. Típicamente los volúmenes los suelen dar en litros, entonces habría que pasar de litros a metro cúbico, y las presiones que suelen darlas en atmósferas habría que pasarlas a pascales. Pero bueno, teniendo esa pequeña cuestión de unidades en cuenta, pues el cálculo del trabajo sería muy sencillo, tanto para el ciclo entero como para cualquiera de los procesos. Si nos dieran otro proceso que a lo mejor no tiene forma de triángulo, sino que tal vez tenga forma de rectángulo, pues el trabajo del ciclo entero sería igual. El cálculo del área, o sea, el trabajo del ciclo entero se correspondería con el cálculo del área del rectángulo, por ejemplo. Esto es siempre que nos den la gráfica o que tengamos a nuestra disposición la gráfica o sea, el diagrama presión-volumen del ciclo. ¿Vale? O sea, el trabajo del ciclo sería simplemente el área del rectángulo. Si el ciclo es mucho más complicado, pero las áreas se calculan de manera sencilla, pues no tendríamos que tener ningún problema. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias por la atención. Nos vemos.